Qué gusto que usted, familia nicaragüense, pueda acompañarnos en un programa más de los investigadores médicos. Nos encontramos desde León, la ciudad universitaria, y tengo el honor de compartir con el doctor Bosco Lazo. Él es médico neurocirujano. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Mucho gusto, gracias a ustedes por la invitación. Antes de empezar a hablar, doctor, acerca de las enfermedades que usted ve más frecuentemente, me gustaría que iniciáramos con su historia de vida. ¿Por qué usted elige la medicina y específicamente por qué se especializa en la neurocirugía? Bueno, como parte de mi formación en mi hogar, aprendí que lo importante en la vida es brindar el servicio a los demás. Entonces, prácticamente medicina es una carrera de vocación del servicio a los demás sin esperar tanto una remuneración, porque prácticamente hoy en día todo el mundo trata de obtener un beneficio de lo que hace, pero no, la medicina va más allá, o sea, tratar de ayudar al paciente con su dolencia, con sus problemas, es decir, tratar de establecer una buena relación empática médico-paciente. Entonces, ahí nace en mi núcleo familiar la parte de querer tratar de ayudar a los demás desde un punto de vista más, digamos, altruista. Neurocirugía, pues, un poco chistosa la historia. Sinceramente, fue viendo programas de televisión como Grey's Anatomy, fue que la primera parte que yo me di cuenta del área neuroquirúrgica y pues me llamó la atención. Sinceramente, la neurocirugía considero es una de las especialidades médicas un poco más complicadas porque es tratar con la calidad de vida del paciente, es decir, la maravilla de poder tocar un cerebro y no dejar al paciente con una mayor secuela, la que él ya podría tener secundaria a un tumor, a un sangrado o a una malformación. Entonces, esa es una de las maravillas de la vida, tratar de mejorar un poco la calidad de vida del paciente. Entonces, así fue chistosa la vida como yo llegué, entré a medicina, me gustó siempre el campo de la neurociencia. Durante mi proceso de formación de medicina fui alumno ayudante de anatomía, entonces cuando llegamos a la parte de neuroanatomía, entonces fue lo que más me llamó la atención, la complejidad del sistema nervioso central, que prácticamente pues nos enseñaron por las doctrinas que las células del sistema nervioso central son las únicas que no se regeneran, pero ya con estudios recientes pues se mira que hay determinadas áreas que favorecen la neuroplasticidad y la neuroregeneración. Entonces es un ámbito muy, muy, muy importante. ¿Dónde y cuándo, doctor, inicia sus estudios? Como médico. Como médico. Entonces empecé a estudiar medicina en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNAM Managua en el año 2008. Culminé en el 2016, gracias a Dios, logré culminar la primera parte y opté para aplicar a una especialidad médica y pues gracias a Dios logré entrar directo. Y así inició mi mundo, 5 años que, si bien es cierto, son de mucho sacrificio, pero ha sido lo más gratificante para mí hasta este momento, lograr mi mayor realización profesional hasta este momento. Doctor, ¿cuáles son las patologías más frecuentes que usted atiende? Bueno, una de las principales patologías que nosotros abordamos son los traumas craneoencefálicos. La segunda parte es la parte oncológica, tumores tanto a nivel de cerebro como tumores a nivel de la médula espinal. La otra parte que tenemos es la parte de cirugía microvascular, ya sea secundaria a rupturas de aneurismas, malformaciones arteriovenosas. También tenemos la parte de neuropediatría, que prácticamente en neuropediatría valoramos la parte de la corrección de defectos congénitos de nacimiento, hidrocefalia, también pues un poco el manejo de cirugías de dolor. Ya es los principales acápites que aquí, pero en nuestro medio lo más frecuente es trauma craneoencefálico. ¿Qué es específicamente? Bueno, un trauma craneoencefálico podríamos definirlo como toda lesión externa que actúa sobre el parénquima cerebral o el contenido de la cavidad craneana, ¿ya? Y que esto usualmente nosotros ocupamos una graduación cuando hablamos de trauma craneoencefálico, que puede ir desde un trauma craneoencefálico leve a un trauma craneoencefálico severo, ¿ya? Cuando hablamos de un trauma craneoencefálico severo, prácticamente un paciente que
ya por la prognosis, sabemos que un paciente que puede quedar secuelado con un deterioro cognitivo, un paciente dependiente de cuidado, con un déficit motor, ya sea una hemiplegia, etcétera. Doctor, nos gustaría que compartiera con todas las familias nicaragüenses que nos están viendo en estos momentos casos particulares que usted haya tratado como neurocirujano. Hay casos que como uno hace como que un clic, hace una más chispa por las características de los pacientes. Bueno, uno de los principales casos fue con una paciente aproximadamente, si no recuerdo, 17 años de edad, que por sintomatología cerebelosa se le realizó su estudio de imagen, pues se evidenció que había un tumor a nivel de fosa posterior, para ser específico, lo que fue un schwannoma del octavo par craneal, y pues la paciente llegó con dificultad para deglutir, la pérdida auditiva, los mareos frecuentes, ya. Entonces fue una paciente que buscó múltiples ayudas médicas pensando y considerando que fuese una patología periférica, no una patología propia del sistema nervioso central. Entonces, lo bonito pues que esta paciente logró, a pesar de todo, porque por la localización del tumor, la cercanía con estructuras neurovasculares importantes, pares craneales bajos, entonces usualmente estos pacientes pueden presentar secuelas tales como la dificultad para deglutir, los cambios en el tono de voz. Son pacientes que pueden requerir una ventilación prolongada y que por ende pueden caer a traqueostomía, pero pues gracias a Dios con la paciente tuvo una evolución muy satisfactoria y pues la paciente logró tener un grado de dependencia funcional muy adecuado al final del proceso. ¿Cómo se identifican las enfermedades neurales? Pues lo primero es la caracterización desde el punto de vista clínico, del interrogatorio clínico, la parte del examen físico del paciente, porque prácticamente así uno se crea un diagnóstico topográfico, es decir, en dependencia de la característica puedo decir que el paciente, por ejemplo, puede tener una lesión a nivel del lóbulo frontal, una lesión a nivel del lóbulo temporal, a nivel cerebeloso. Entonces prácticamente tratamos de crear del examen físico y la anamnesis que recibimos del paciente un diagnóstico topográfico para tratar de acercarnos lo más posible, es decir, ir disminuyendo posibilidades diagnósticas. Al regresar de estos importantes mensajes de salud, nos gustaría, doctor, que nos comente cuál ha sido la experiencia al introducir en algunos de estos casos todo lo que es la línea de ImnoBioPharma. Usted quédese con nosotros, ya volvemos. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Doctora, ¿qué tan común son las enfermedades como la gripe, las alergias y la influenza en esta época del año? Tenemos que tomar en cuenta que son enfermedades estacionarias y en esta época del año las personas son más susceptibles a contraerlas. ¿Y a qué se debe el aumento de esta y otras enfermedades? Tenemos que tomar en cuenta también el sistema inmune de todas las personas. En estas épocas hemos notado que el sistema inmune disminuye, tanto de niños como de adultos. Y también recordar, doctora, que todavía estamos pues en la pandemia y el COVID existe aún entre las personas y no podemos dejarlo a un lado. Eso es muy importante, Claudia. Hemos visto que muchas personas se han relajado y aún no. El COVID todavía existe y es importante mantener nuestro sistema inmune en óptimas condiciones. Y según las fuentes oficiales, en nuestro país han incrementado los casos de COVID. Así es, han incrementado los casos de COVID así en Guatemala como en todo el mundo. Por lo tanto, el sistema inmune juega un papel muy importante en esto. Pero lo importante en esta situación es que existe Cevilat que nos ayudará a aumentar nuestras defensas, ¿no es así? Así es, tenemos Cevilat. Cevilat hemos comprobado que mejora el sistema inmune tanto de niños como de adultos, permitiendo que nuestro organismo pueda defenderse de cualquier tipo de virus o de bacterias. Bueno, doctora, pero síganos contando qué otros beneficios podemos obtener al tomar Cevilat.
Tenemos múltiples beneficios, ya que es un conjugado de biomoléculas, como ya lo hemos mencionado, zinc, magnesio, betalaína. Todos estos van a potencializar los efectos de cada uno, mejorando el sistema inmune. Pero en niños podemos ver también mejora crecimiento, mejora apetito. Tenemos en Cevilat un conjugado perfecto para todas las mamás que quieran fortalecer el sistema inmune de sus hijos y también permitirles un adecuado crecimiento y desarrollo. Muchas gracias, doctora, por esas respuestas. Así que ya lo sabe, si usted desea obtener Cevilat, recuerde que hay presentación para adultos y para niños. Gracias por continuar con nosotros en esta segunda parte del programa. Nos encontramos con el doctor Bosco Lazo, que nos va a hablar un poco acerca de las enfermedades neurodegenerativas. Doctor, ¿qué son? Bueno, prácticamente las enfermedades neurodegenerativas son aquellas que se producen por el acúmulo o por un daño en la parte del estrés oxidativo a nivel neuronal y que podemos decir que van acumulando desechos, por así una parte práctica de poder decir, y que pues prácticamente pueden tener repercusiones tanto como alteración de la memoria, trastornos del movimiento, etcétera. ¿Únicamente este tipo de enfermedades afectan a personas mayores o pueden también afectar a los niños y personas de la tercera edad? Usualmente son patologías de grupos etarios ya, personas adultas o la tercera edad. Es muy raro encontrar, de hecho es extremadamente raro encontrar pacientes pediátricos con procesos neurodegenerativos, a menos que sean por noxias congénitas, por ejemplo, un paciente con una asfixia neonatal, que sí podríamos llegar a presentar, pero como tal son centradas en grupos etarios ya de adultos, tercera edad. ¿Cuáles son las enfermedades neurodegenerativas? Entre ellas podemos mencionar la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad lateral amiotrófica, pues son las más principales. Y desde su experiencia, ¿cómo ha utilizado los productos de la línea Hipnobiofarma para tratarlas? Bueno, como tal, algo muy importante que hay que destacar, que desde mi punto de vista como neurocirujano, ya porque prácticamente son patologías de manejo médico y le atañe al neurólogo. Usualmente, como la población cuesta un poco diferenciar entre un neurólogo y un neurocirujano, entonces el primer punto de contacto es el doctor de la cabeza. Entonces, nosotros usualmente iniciamos el tratamiento y posteriormente referimos cuando se considera pertinente para la evolución oportuna, ¿ya? Entonces, yo en mi caso particular he ocupado Norben en pacientes, por ejemplo, fue un paciente ya en mi parte de consulta privada, que llegó con problemas de trastornos del movimiento. Ya sí tenía una enfermedad de Parkinson, pero a la vez concomitaba con una enfermedad degenerativa cervical. Ya era un canal cervical estrecho, que eso condicionaba disminución de los espacios donde salen las raíces nerviosas. Entonces el paciente se sumaban los trastornos de movimiento, los dolores radiculares. Entonces iniciamos terapéutica y aproximadamente en un lapso de mes y medio el paciente había mejorado su calidad de vida. La parte de los temblores, que prácticamente el paciente se siente limitado a posterior cuando inicia porque no logra realizar sus actividades cotidianas, el paciente se frustra. Entonces hubo una respuesta muy significativa. ¿Cuál fue la dosificación que en este caso en específico usted recomendó? Pues estuvimos ocupando un sobre por día. Por aproximadamente se le habían indicado 2 meses, pero como te mencioné, aproximadamente el mes y medio ya había habido una buena respuesta terapéutica. Doctor, ¿podemos compartir con nuestros amigos televidentes algunos cuidados? Sabemos que el cerebro es el órgano prácticamente que nos rige, es un órgano muy importante. ¿Cuáles son los cuidados que deberíamos de tener con él? Bueno, algo muy importante es no transgredir las horas de sueño. Es algo muy recomendable, dormir sus 7 a 8 horas reglamentarias. Actualmente somos una sociedad muy tecnológica. Es decir, estamos expuestos demasiado al televisor, a la tablet, a la computadora. Entonces, eso también crea, es decir, una de las principales causas por trastornos de refracción, por el reflejo lumínico, la cefalea secundaria a ello. Entonces, tratar de disminuir el consumo de el horario con estos dispositivos. Otra causa, pues, el ejercicio físico, algo muy importante. ¿Qué más te podría decir? La meditación
también ayuda un poco, y también se habla pues para disminuir la parte del deterioro cognitivo, la parte de la lectura, que ayuda a fomentar un poco la parte del desarrollo del ejercicio a nivel del sistema nervioso central. Doctor, ¿cuáles serían las consecuencias de no realizar ningún tipo de estas actividades que usted nos mencionaba? Pues conforme la persona vaya aumentando la edad, la más frecuente pues que puede llegar a aumentaría el riesgo de un proceso neurodegenerativo. Usualmente lo más común pues los trastornos, los deterioros cognitivos, como enfermedad de Alzheimer, o sea, si bien el paciente tiene un factor de riesgo cardiovascular, lo que es las demencias vasculares, etc. Y en este caso, ¿cómo influye el estrés oxidativo? Bueno, en esta parte, pues, como te había mencionado previamente, prácticamente va a disminuir la funcionabilidad a nivel de los sistemas, los circuitos neuronales, la acumulación de radicales libres de oxígeno, favorece la hiperoxidación, es decir, los cambios a nivel de la membrana celular, y por ende no hay un adecuado funcionamiento, es decir, la parte sináptica tiende a disminuirse. Hablando, doctor, también conversábamos un poco detrás de cámara y mencionaba usted acerca de los dolores de espalda. ¿En qué pueden derivar o qué pueden ser personas que constantemente presentan dolores y viven con quejas? Ok, entonces una de las principales causas de dolor a nivel de eje, ya sea cervical, dorsal o lumbar, obedece a cambios degenerativos ya de la columna. Usualmente uno de los principales temores del paciente cuando te llega a la consulta y te dice: doctor, yo no quiero que me operen. No necesariamente que el paciente tenga un dolor lumbar con irradiación hacia miembros inferiores, puede requerir un manejo quirúrgico, porque en ocasiones puede ser una cetalgia, puede concomitar con un síndrome piriforme que también da características similares de dolor lumbar. Entonces, lo importante es tratar de estandarizar las características del dolor, un dolor por causa mecánica, es decir, debido a problemas articulares como tal, o bien por causas radiculares, por afecciones de las raíces nerviosas, y esta puede ser secundario, por ejemplo, por hernias discales, que es una de las principales causas, ya conforme vamos aumentando la edad, secundario a la deshidratación del espacio intervertebral. Entonces eso ayuda a la aparición de dolores. ¿Sí? ¿Qué hábitos cotidianos influyen en la formación de hernias discales? Uno de los principales es la manera que cuando uno carga los objetos. De hecho, para poder elevar un objeto hay determinadas formas, es decir, también tenemos los vicios posturales, de cuando por ejemplo estamos sentados, lo óptimo es que el paciente esté en una postura erguida. También se tiende a asociar a determinadas profesiones, por ejemplo, albañiles, ya por el estrés continuo, las cargas axiales que se van agregando, pues, ocurren áreas de microtraumatismo a nivel de las estructuras que contienen el disco intervertebral. Entonces eso va a la larga va produciendo, y pues el paciente, una de las causas frecuentes es el dolor, los dolores. Muchísimas gracias, doctor, por habernos dado esta explicación, y usted quédese con nosotros porque en la tercera parte del programa nos acompaña el doctor Jacobo Aguilar. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Gracias por continuar con nosotros, y en esta tercera parte del programa nos acompaña el doctor Jacobo Aguilar para seguir hablando de temas de su interés. Doctor, bienvenida. Muchísimas gracias, Mari. Un gran gusto siempre estar contigo en la conducción y en la participación de este programa, y acompañado de una rama de la medicina como es la neurocirugía. Doctor Bosco, un gran gusto hoy es estar contigo en una especialidad que para mí particularmente es muy crucial. Doctor Bosco, hablábamos acerca de neuroplasticidad. ¿Qué es? Prácticamente nos vamos a referir
al desarrollo no es de nuevas células neuronales como tal, sino es la adaptación del cambio el cambio, por ejemplo, tener una célula madre, esta célula madre es capaz de diferenciarse a otro estirpe, a otra celularidad parecida o similar. Por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central, como les mencionaba previamente, se consideraba antes, era un hito que las células no se regeneraban, pero actualmente se ha visto en estudios, por ejemplo, en ratas, que hay determinadas áreas como las áreas circunventriculares, áreas parihipocampales, que se ha visto inclusive en pacientes con trauma, que posteriormente a la larga hay regeneración de circuitos neuronales, hay migración radial de neuronas para tratar de suplementar, por así decirlo, las neuronas perdidas y tratar de mantener una función neuronal adecuada. Doctor Aguilar, y aquí vemos la importancia de que médicos nicaragüenses y que están especializados en neurocirugía utilicen productos como Norbrain. Sí, en relación a eso y sumado a lo de neuroplasticidad, para darle sustento a tu pregunta, toda esta condición que es más reciente, como dice el doctor, antes se creía que no habían como modificaciones, habían hasta dichos que decían neurona que se pierde ya no, y que el cerebro que no se usa y todas estas cuestiones. Esta capacidad que tiene el cerebro de reestructurarse anatómica y funcionalmente es maravilloso, de tal forma que uno de los objetivos que tenemos en InnoBioPharma con el tiempo es de verdad contribuir a que un paciente que ha perdido su parte sensitiva la pueda recuperar o que ha perdido su condición motora. Tú ya tuviste casos como el de Parkinson que nos contabas, donde hay mejoría de esa condición. Obviamente este grupo de pacientes reciben en algún grado y de alguna manera alguna mejoría, pero no como quisiéramos. Las enfermedades neurodegenerativas, Mari, todavía cuando uno lee y lee y lee, dicen inevitable o indefectiblemente progresan al deterioro y a la incapacidad. Sí, las propuestas de un producto como Norbrain es trabajar sobre disminuir la formación de especies reactivas de oxígeno. Sabemos hoy día que procesos neurodegenerativos, neuroinflamatorios contribuyen al desarrollo de Parkinson, con muerte neuronal, sobre todo donde se produce la dopamina, contribuyen a Alzheimer, y productos como el Norbrain, con el ácido rosmarínico, con la calendulina, con todos los componentes que tiene el ácido gamma aminobutírico, contribuyen muy eficazmente a favorecer la unión de una neurona con otra, a mejorar la neuroplasticidad, a ayudar a que los axones, unas estructuras donde van las vainitas de mielina, se regeneren. Por eso era que particularmente me llama mucho la atención de tu especialidad, porque qué mejor aliado para Norbrain que la neurocirugía, y estar empezando a hacer la prueba con los resultados que todo esto tiene, ¿verdad? Uno no habla de algo 100% que va a modificar todas las cosas, pero ya cada vez tenemos más evidencia de cómo un producto inocuo como este va a favorecer la acción de una especialidad como neurocirugía. Doctor, y en estos casos, ¿cómo usted ha ido incorporando los productos de InnoBioPharma? Bueno, algo que debo aclarar, prácticamente soy nuevo en el mercado, soy recién egresado, entonces la parte de farmacéuticas por parte privada, pues me ha costado, porque usualmente uno viene formado a estrictamente lo hospitalario, ¿ya? Pero en el caso de la compañía farmacéutica, lo más que he ocupado es Norbrain, Sevilat, más por las afecciones como venimos planteando neurológicas, neurodegenerativas. Entonces, con el que más he tenido sí experiencia es con Norbrain. Y en este caso me gustaría que nos compartiera la experiencia que ha tenido con Sevilat también.
Bueno, Sevilat prácticamente lo he ocupado más con mi familia, ahorita como en la parte, usted sabe, la pandemia, el COVID, entonces me ha ayudado mucho, aparte pues de las medidas de prevención de lavado de manos, el distanciamiento, pues ayuda, considero pues como un reconstituyente inmunológico y que pues me ayuda a preservar, en mi caso pues particular, la salud de mi familia. Por el aporte de vitamina C, entonces que es algo muy importante. En este caso, doctor Jacobo Aguilar, ¿por qué presenta este mecanismo de acción Sevilat? Sabemos hoy día que hay recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud acerca de vitamina C, de zinc, de vitamina D, y hay estudios que han comprobado que pacientes que han cursado con COVID han tenido menos problemas inflamatorios posterior a la enfermedad cuando han tenido sus niveles séricos de vitamina D adecuados. La vitamina C es mundial y universalmente reconocida. Favorece la producción de colágeno, mejora la cicatrización, ayuda a la formación del sistema inmune. El zinc es un elemento utilizado durante muchísimo tiempo. Participan como catalizadores en más de 200 tipos de reacciones químicas, junto con el magnesio, que se sabe que son minerales que son importantísimos, ¿verdad? Y nosotros trabajamos en Sevilat la beta-alaína. Ese es un flavonoide que evita la formación de radicales libres, que disminuye estrés oxidativo, que tiene mucho que ver igualmente en enfermedades neurodegenerativas, pero relacionados con sistema inmune también lo favorecen. Así es que yo creo que hoy día casi no hay tema que uno no hable, que no lo agregue a hablar de Sevilat y sistema inmune, sobre todo por lo del COVID. Claro. Lo que sí es importante, antes de concluir, es que todos hemos tenido de alguna manera alguna resistencia a lo nuevo. Yo fui formado muy drásticamente a través de medicina interna, había recibido ya un buen bagaje de fitoterapia, pero la revisión que hemos hecho hoy día de medicina biomolecular, la concepción de estos productos, ha ido cada vez evidenciándonos lo que hay en Europa del Este, en Asia, con documentación bien científica acerca de todas estas condiciones. Esa aclaración es importante porque en el público puede despertar, pensar que son productos herbolarios o que son condiciones que se hablan, pero cada vez hay más sustento. La parte que hacemos ahora es ponerlo al alcance de médicos para que con criterio clínico puedan comprobarlo. Y te decía, la rama tuya es vital en ese sentido. Doctor, ya para finalizar, ¿cuáles son esas recomendaciones en la parte de traumas que usted brinda a la población nicaragüense? Ok, entonces, como te comentaba previamente, la parte de neurotraumatología es de los principales hitos que nosotros tenemos. Desafortunadamente es una enfermedad o una patología que tiende a afectar a las poblaciones jóvenes, ¿ya? Entonces, usualmente el contexto siempre es accidentes de vehículos y alcohol, siempre están muy correlacionados. Entonces, muy importante sería pues a la población joven la prevención, como si conduce, si toma, no maneje, porque desafortunadamente después ocurre en la parte de los accidentes, viene la parte, si el paciente, por ejemplo, si es un trauma leve, pues prácticamente no requiere no hay tanta relevancia, no obstante cuando un trauma craneoencefálico moderado o severo, más si el paciente llega a requerir un procedimiento neuroquirúrgico para evacuación de un hematoma o etcétera, secundaria edema cerebral, entonces creas podríamos decir la carga emocional a nivel de tu hogar. Entonces lo importante es, como te refiero, en la población juvenil, si toma, no maneje, que es lo principal, la prevención. O bien, si una de las principales causas de accidentes es la parte de accidentes de moto, entonces siempre porten su casco de seguridad. Pareciera mentira, pero eso ayuda a salvar vidas, ayuda a disminuir la incidencia de lesiones traumáticas asociadas. Doctor, ¿dónde está ubicada su clínica y cómo lo podemos contactar? Actualmente pues atiendo en Chinandega, en la clínica San Ángel. Pueden seguirme en redes sociales como Cirugía Neurológica Bosco Lazo Poveda, al igual en Instagram como Cirugía Neurológica Dr. Bosco Lazo Poveda.
Doctor Bosco, un gusto compartir con usted en este programa y por supuesto también con usted, doctor Jacobo Aguilar. Igualmente. Así es que consulten a sus médicos, indaguen acerca de todo lo que es la condición de Innoviofarma, cuiden su salud y las recomendaciones de conducir apropiadamente para evitar un trauma de cráneo que puede tener repercusiones graves. Gracias, doctor Aguilar, y también gracias, doctor Bosco, por habernos acompañado en este programa de los investigadores médicos.